En un pueblo del interior de Galicia, en este mismo momento, puede haber una mujer mayor a la que sus vecinos llaman para curar el mal de ojo, con una oración que además aprendió de su madre y que ésta, a su vez, la aprendió de la suya. En Castilla-La Mancha, alguien guarda un manojo de ajos sobre la puerta exactamente igual que hacían hace 400 años. Y cada noche de San Juan, miles de personas en toda la península ibérica encienden hogueras que tienen muy poco de cristianas y sí mucho de paganas. Y es que la brujería ibérica no es un capítulo cerrado de los libros. Es práctica, una práctica que además sobrevivió a la Inquisición, a siglos de represión social y que hoy sigue viva, a veces disfrazada de tradición popular, a veces reivindicada abiertamente como lo que siempre fue. Así que hoy vamos a hablar precisamente de esto, vamos a recorrer la brujería de España y Portugal. ¿De dónde viene? ¿Cómo logró sobrevivir a la persecución? ¿Qué prácticas concretas perduran hoy en día en distintas regiones de la península? ¿Y por qué figuras como las meigas gallegas están viviendo en este mismo momento un resurgimiento que nadie hubiera imaginado hace 100 años? En este vídeo yo no busco convencerte de absolutamente nada, ni que de la brujería funciona, ni de que no funciona. Lo que voy a enseñarte es algo que es un hecho histórico y antropológico verificable. Estas tradiciones existieron, fueron perseguidas y aún así perduran. Si no me conoces, yo soy Alina y te doy la bienvenida a mi canal. Pero antes de empezar, ya sabes, ponte cómodo, agarra tu café, agua, té o lo que te apetezca y comentarte que la música de la intro la he tenido que cambiar porque aunque es una música libre de derechos, igualmente a YouTube no le gusta mucho que ponga música que no es bajada de su librería de audios. Así que me han dado varios toques y he tenido que cambiarla. Así que con la música nueva, empezamos. Y para entender la brujería ibérica de hoy en día, hay que entender primero un dato que además es bastante sorprendente. La persecución de brujas en España y Portugal, aunque fue real y a veces brutal, fue menos virulenta que en otras partes de Europa. La brujería en España suscitó a lo largo de los siglos una mezcla compleja de fascinación y temor, profundamente entrelazada con el tejido cultural y religioso del país. Pero a diferencia de zonas como por ejemplo Alemania o Escocia, donde la caza de brujas alcanzó proporciones masivas, la persecución española revela conflictos y tensiones de poder más matizados y no siempre traducidos en ejecuciones masivas. El caso gallego es particularmente revelador porque muestra cómo la brujería ibérica tenía una naturaleza distinta a la imagen satánica que ha predominado por el resto de Europa. De hecho, a mediados del siglo XVI, lo que se conoce como la fiebre brujeril llegó a Galicia procedente del Pirineo vasco-navarro, y aunque allí nunca alcanzó la virulencia que tuvo en el País Vasco, es importante señalar que en este momento la Inquisición todavía no se había instalado con fuerza en la región, por lo que la persecución inicial de las brujas corrió a cargo de las autoridades y tribunales civiles, que encarcelaron, sí, a muchas mujeres. El antropólogo Carmelo Lisón Tolosana, uno de los investigadores más importantes que hay sobre brujería gallega, señala algo muy importante, y es que la bruja gallega revestía características regionales propias. No se trataba tanto de una bruja satánica del imaginario centroeuropeo, sino que eran más bien hechiceras, curanderas, adivinas, que utilizaban fórmulas, conjuros e invocaciones para sanar o adivinar el futuro de sus clientes. Entonces el mito de la bruja completamente satánica y subordinada al diablo ni siquiera estaba
totalmente conformada en la Galicia del siglo XVI. La bruja gallega, en esa concepción más antigua, le arrancaba el poder al demonio, forzándolo a aparecer mediante un pacto que ella misma iniciaba, una relación de poder muy distinta a la sumisión absoluta que se describía en la demonología centroeuropea. La Inquisición sí procesó y condenó a muerte a mujeres acusadas de brujería en distintos puntos de la península. Un caso documentado y especialmente doloroso es el de María Rodríguez, una mujer originaria de Portugal que fue acusada de brujería y entregada a la Inquisición. Bajo tortura, obviamente, confesó haber mantenido relaciones con el diablo y esa confesión forzada la llevó a la hoguera, donde murió en la plaza de Cervantes en Santiago de Compostela en 1579. Casos como el de María Rodríguez son un recordatorio vivo y necesario, aunque la persecución ibérica fue menos masiva que en otras regiones de Europa, pero también fue real y fue violenta y costó muchísimas vidas humanas. Pero vamos ahora a la tradición ibérica de la brujería ancestral, que está mejor documentada y está más viva en la actualidad, y son las meigas gallegas. Según la creencia popular gallega, las meigas eran mujeres dotadas de conocimientos ancestrales sobre hierbas medicinales, rituales curativos y prácticas esotéricas. Su sabiduría en la sanación y su profunda conexión con la naturaleza las convertía en figuras respetadas y al mismo tiempo temidas dentro de sus comunidades. Eran, en muchos sentidos, mujeres independientes que desafiaban las normas establecidas por una sociedad patriarcal, lo cual explica en gran parte por qué terminaron siendo el blanco de la persecución más despiadada de su época. Lo ordinario del caso gallego es que las meigas no son solamente personajes de cuentos infantiles o de leyendas para asustar a los turistas. Son una parte viva de la cultura popular, especialmente en aldeas del interior donde todavía se consulta a las curanderas tradicionales. En pueblos concretos, como por ejemplo Trasmiras en la provincia de Orense o en Cangas de Narcea, zona fronteriza con Asturias, todavía existen meigas reconocidas activamente por sus comunidades. Y estas mujeres practican una medicina tradicional gallega que combina oraciones cristianas con rituales de raíz precristiana. La misma estrategia de sincretismo que permitió la supervivencia de estas prácticas durante siglos de presión religiosa. Sus conocimientos sobre el poder curativo de las plantas se siguen transmitiendo oralmente de generación en generación, exactamente igual a como se hacía hace 400 años. Y dentro de la tradición gallega existen además distintas especializaciones reconocidas popularmente. Las meigas componedoras que curan dolencias mediante la imposición de manos. Las meigas curandeiras especializadas en sanación a través de hierbas. Y las meigas videntes y cartomantes dedicadas a la lectura del futuro mediante el fuego, las cartas. Y en Galicia además conserva más de 5.000 castros celtas, asentamientos fortificados prerromanos, muchos de los cuales están hoy rodeados de comunidades que mantienen tradiciones milenarias vinculadas a estos lugares. En enclaves como por ejemplo el Castro de Coaña, en la zona fronteriza entre Asturias y Galicia, o el Castro de Baroña en la provincia de La Coruña. Muchas comunidades rurales todavía celebran rituales estacionales que conectan de forma directa con estas prácticas precristianas, especialmente durante los solsticios y los equinoccios. Una de las tradiciones vivas más significativas es el llamado Lume de Beltane, una celebración de mayo, Beltane, cuando se encienden hogueras purificadoras, se mantienen además ardiendo durante 3 días consecutivos, y es una práctica que enlaza directamente con festividades celtas de purificación y renovación estacional, adaptadas y conservadas hasta el momento presente. En las últimas décadas la figura de la meiga ha experimentado sorprendentemente una revalorización pública. Fiestas como la Noche de San Juan o la Noite Meiga en Ribadavia han rescatado e reinterpretado estas tradiciones,
otorgándoles un significado positivo y convirtiéndolas en auténticos reclamos de interés turístico y cultural a nivel nacional. Pero este resurgimiento no está exento de tensión, obviamente. Plantea dilemas éticos reales sobre cómo resignar el pasado de las meigas sin olvidar al mismo tiempo la historia de marginación y de persecución y también de muerte que sufrieron mujeres reales, como la que hablamos antes, María Rodríguez. Entonces, celebrar la figura de la meiga como símbolo de identidad cultural gallega es legítimo y es valioso, pero hacerlo sin memoria histórica del precio que pagaron las mujeres reales detrás del mito, yo creo que corre el riesgo de vaciar la celebración y le quita el sentido profundo a estas festividades. Pero la brujería ibérica no se limita solamente a Galicia. A lo largo de toda la frontera entre España y Portugal y en numerosas regiones del interior peninsular existen tradiciones de curanderismo y de sanación popular que han sobrevivido con notable continuidad hasta el día de hoy. Una figura especialmente interesante, a mí me parece por lo menos, y que está documentada en estudios etnográficos en la zona fronteriza hispano-portuguesa, es la figura del saludador, que es un sanador popular tradicional cuya práctica se conoce desde hace siglos en localidades concretas, como por ejemplo Peñasaúnde, en la provincia de Salamanca. Los saludadores tradicionales estaban especializados en la curación de ciertas dolencias mediante el aliento o el contacto físico ritualizado y fórmulas verbales específicas. Era una práctica que mezclaba elementos de devoción religiosa popular con técnicas que hoy reconoceríamos como medicina folk. La documentación etnográfica de esta región fronteriza de España y Portugal también tiene un amplio recorrido con prácticas vivas, la veterinaria mágico-religiosa aplicada al ganado, el simbolismo protector del ajo presente en innumerables hogares ibéricos hasta el día de hoy, artes adivinatorias populares y el cuerpo extenso de supersticiones y prácticas rituales vinculadas al clima, a las cosechas, a las protecciones del hogar. El simbolismo del ajo que hemos mencionado merece, además, una mención aparte porque quizás es el ejemplo más cotidiano y menos reconocido de brujería ibérica que perdura todavía en pleno siglo XXI. Lo típico de colgar un manojo de ajos en la puerta de la cocina es una práctica que muchísimas familias españolas y portuguesas siguen haciendo hoy en día sin pensar que es un acto mágico y que además tiene raíces directas en creencias populares centenarias sobre la protección del hogar frente a energías negativas y el famosísimo mal de ojo. Y esta es quizá la lección más importante porque gran parte de la brujería ibérica ancestral no sobrevive hoy en formas de rituales elaborados y conscientes, sino que está disuelta en gestos domésticos cotidianos que han perdido la etiqueta de brujería, pero que conservan intacta esa función original, que era en este caso, cuando hablamos del ajo, es de proteger. Pero si hay una creencia y una práctica de sanación que conecta de forma más directa el pasado y el presente de la brujería ibérica, es la creencia del mal de ojo y todos los rituales que hay para combatirlo. La creencia del mal de ojo, la idea de que una mirada cargada de envidia o de mala intención puede causar un daño físico o energético, especialmente a niños pequeños, que son los más vulnerables. Esta creencia está profundamente arraigada en el imaginario popular de toda la península ibérica y se mantiene viva hasta hoy en comunidades muchísimo más grandes que rurales, en entornos urbanos. Y las técnicas tradicionales para diagnosticar y curar el mal de ojo varían de región a región, pero comparten una estructura común, y es el uso del aceite y el agua, observados en un recipiente con oraciones específicas combinadas con gestos ritualísticos con las manos y la intervención de una persona reconocida en la comunidad. Frecuentemente, una mujer mayor con autoridad simbólica para realizar la curación. Esta figura de la curandera o saludadora actual no se presenta a sí misma como una bruja en la mayoría de los casos, sino que usa un lenguaje de fe popular católica, tiene un don
o es una tradición familiar, pero la estructura de la práctica, el diagnóstico ritual, el uso de elementos simbólicos, la transmisión oral del conocimiento, la autoridad comunitaria reconocida, es indistinguible de lo que históricamente se documentó como brujería popular ibérica. Y esta es de nuevo la estrategia de supervivencia que hemos estado viendo antes, un disfraz de devoción católica aceptable que permite que el núcleo de la práctica sobreviva generación tras generación, evadiendo la etiqueta de brujería peligrosa, mientras que conserva intacta su función real. Y llegamos a la pregunta que probablemente te estés haciendo. ¿Por qué en pleno siglo XXI, con acceso a medicina moderna, a toda la información del mundo a un clic del teléfono móvil, estas prácticas no solo sobreviven, sino que están experimentando un resurgimiento notable? Pues en mi opinión hay varias razones. La número 1, reivindicación de la identidad cultural. En Galicia, sobre todo, la figura de la meiga se ha convertido en un símbolo potente de identidad cultural regional, separado del estigma puramente negativo que tuvo durante siglos. Entonces, reivindicar a la figura de la meiga es para muchas personas gallegas, hoy en día, una forma de reivindicar una herencia cultural propia frente a la homogenización cultural más amplia. La razón número 2 es el interés global en la brujería como un movimiento cultural. La brujería en términos amplios vive un momento de visibilidad global sin precedentes en décadas, y este interés más amplio ha generado un efecto de redescubrimiento hacia tradiciones ibéricas específicas que muchas personas, sobre todo gente joven, están investigando de forma activa como una alternativa más cercana culturalmente a las tradiciones anglosajonas, por ejemplo, de la Wicca, con las que estamos más familiarizados a través de Internet, obviamente. La razón número 3 es la continuidad. Y yo creo que nunca se terminó de romper. La razón es más importante, quizás, es que estas prácticas en realidad nunca dejaron de existir completamente. Y no se trata solo de que haya un renacimiento desde cero. Es de algo que ha seguido ocurriendo, aunque fuera en silencio, en aldeas, en familias, durante todo el tiempo, se ha ido mezclando con cultura urbana y que las consideraban en algunas partes supersticiones. Las meigas, por ejemplo, de Transmiras, los saludadores de la frontera con Portugal, las abuelas siguen colgando ajos en las puertas de las casas. Nunca dejaron de practicar, nunca dejaron de hacerlo. Lo que ha cambiado ahora es que hay un público más amplio, más urbano y más joven que está dispuesto a mirar estas prácticas con curiosidad y con respeto, en lugar de con vergüenza o con el desprecio con el que se habían tratado buena parte del siglo XX. Así que sí, seguramente en este mismo momento, en algún pueblo del interior de Orense, una meiga reconocida por su comunidad está combinando una oración católica con un conocimiento sobre hierbas que tiene de siglos de antigüedad. En algún hogar de Castilla o de la zona portuguesa, alguien acaba de colgar un manojo de ajos sin pensar siquiera que está repitiendo un gesto de protección brujística centenario. Y algunas celebraciones de la noche de San Juan, miles de personas encienden hogueras que tienen mucho más de paganas que de cristianas. Y esto no es folclore vacío ni atracción turística sin sustancia. Es la continuidad real documentada por antropólogos, por historiadores, de un conocimiento que sobrevivió a la transición, a la Inquisición y a la persecución de siglos a través de la vergüenza social impuesta que hoy, en pleno siglo XXI, sigue absolutamente viva. Y conocer esta historia con rigor para mí es importante, sobre todo por una razón: para que hoy día alguien que practique de alguna forma brujería con raíces ibéricas pueda entender de dónde viene ese linaje y entender también el precio que pagaron mujeres reales como María Rodríguez para que este conocimiento llegara
hasta nosotras. Reivindicar la figura de la meiga hoy, sin recordar a la mujer que ardió en la plaza de Cervantes, es una reivindicación incompleta. Así que cuéntame en los comentarios, ¿tu familia tiene alguna tradición de este tipo? Un ajo en la puerta, una oración contra el mal de ojo, una historia sobre una curandera de un pueblo, a lo mejor de tus abuelos. Pues, ¿cómo hacéis? Me interesa muchísimo. ¿Cómo hacéis los ritos? Porque, como he dicho antes, se cambia mucho de región en región para limpiar el mal de ojo, el agua con el aceite. Pues todo eso me lo dejáis en los comentarios. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, os invito a que os suscribáis al canal, etcétera, etcétera, etcétera. Que le des muchos likes, que lo compartáis. Nos vemos en el próximo vídeo y os envío, como siempre, muchísima... os dejo también por aquí unos vídeos muy interesantes que también podéis ver. Os envío, como siempre, muchísima, muchísima luz. Chao.